a Murilo Batista. Hasta le podría agregar Ribeiro para que los que recuerdan a su papá, Paulo Ribeiro, que tiene o tenía o está por dejar de tener una fábrica de alimentos naturales allá en Argentina. Y Muri va a compartir con nosotros un testimonio. Él en Argentina es conocido, y también creo que en otros lugares, especialmente nosotros nos conocimos allá cuando él estaba en la iglesia, en la Unión, ayudando con la parte de diseño, creo. Y una vez fuimos a la UAP con mi amigo Deil. Deil estaba dando un programa que se llama Momentos a Solas con Cristo. Y ahí es como que sentimos que con nuestra amistad con Muri se hizo más fuerte todavía. Y desde ahí, bueno, compartimos varias cosas en común y una de ellas es el deseo de testificar. Así que tenemos esa bendición que hoy va a estar con nosotros. Él ya ha estado también de gira por Perú, ya creo que volvió a Brasil y ya nos va a poder contar cómo está esa Brasil luego de las lluvias. Muri, quedamos ahí el tiempo contigo. Ah, y está casado con Miru, que está por aquí abajito. Bueno, buenas noches familia, buenas noches hermanos. Feliz sábado para todos, espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento de poder estar acá compartiendo esta recepción de sábado, este momento especial con ustedes y compartir sobre todo lo que Jesús viene haciendo en mi vida y en la vida de mi esposa, eh, que la verdad es un milagro tremendo de Jesús. Eh, Como contaba Marquito, yo me llamo Muri, mi esposa se llama Miranda o Miru, Muri y Miru. Nosotros, bueno, ella es argentina, yo soy brasilero, pero viví casi toda mi vida en Argentina también. Nosotros nos conocimos allá, eh, pero lamentablemente en octubre de 2022, un mes antes de casarnos con Miru, fui diagnosticado con cáncer. Cáncer de colorectal con una metástasis en el hígado con 3 lesiones. Un mes antes de casarnos con Miru empecé a sentir síntomas bastante extraños. Bueno, de hecho, a cada tanto, frecuentemente ya venía sintiéndolo, ¿no? Eh, y cada vez se hicieron más frecuentes. Empecé a ir muchas veces al baño por día, con sangrados, distensión abdominal, eh, bajé mucho de peso, bueno, y en fin, fui a hacerme los estudios para ver qué era lo que estaba pasando y me mandaron a hacer una colonoscopía y una endoscopía y entonces bueno, ese mismo día que yo me hice la colonoscopia, cuando salí de la sala ahí, estaba todavía así medio dormido, medio sedado, y pasé a la sala del médico, que estaba ahí con mi mamá, y en ese momento como que él me dijo, no, bueno, tranqui, tenés un pólipo. Yo no tenía ni idea que era un pólipo, pero como el doctor me dijo, bueno, tranqui, dije, bueno, está bien, no sé qué será, pero si me dijo que esté tranqui, porque no pasa nada. Pero ellos habían quedado de mandarme los estudios, los análisis por mail. Entonces al día siguiente me llega por mail los análisis, yo los abro así, veo qué onda, y, y entonces leo así, ¿no? Que el diagnóstico decía CA de recto. Yo no sabía, no tenía ni idea que era CA, nada de esas siglas y el lenguaje por ahí técnico médico, entonces dije, CA de recto, mira, ni idea. Y me fui. Pero después, a la tarde me quedé así como, che, ¿qué será CA de recto? Y entonces volví y fui al señor Google a buscar qué será CA de recto, y ahí me topé con la noticia, ¿no? Que CA significaba cáncer.
Entonces me quedé ahí acostado en mi cama por unas 3 horas más o menos mirando el techo, choqueado. Eh, Luego empecé ahí a llorar, ¿no? Se acercó mi mamá para consolarme, para fortalecerme. Y en ese momento vino a mi mente, yo creo, ¿no? Que Jesús puso en mi mente a través del Espíritu Santo la historia de Daniel y sus amigos, cuando estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego, ¿no? Y le dicen al rey Nabucodonosor, eh, mire, rey, nosotros creemos que nuestro Dios tiene poder para salvarnos de este horno de fuego, pero si no, aunque no lo haga, aunque no lo hiciera, Él va a seguir siendo nuestro Señor. Y entonces yo me aferré en ese momento choqueado tan difícil a ese versículo, ¿no? Daniel 3 17 y 18, pensando así, Señor Jesús, yo sé que vos tenés poder para salvarme de este cáncer, para sanarme de este cáncer, pero aunque no lo hicieras, vos vas a seguir siendo mi Señor. Y me aferré de eso, ¿no? Empezaron a pasar los días, empecé a, mientras tanto, a hacer algún tratamiento natural, estaba ahí probando algunas cosas, barroterapia, hidroterapia, mejorar un poco más la alimentación, ¿no? Tratar de hacerlo lo más crudo posible, pero mi cáncer ya estaba en una estancia muy grave, si no me equivoco, etapa 4 ya, y entonces ya estaba muy difícil la situación. Jesús permitió que me pudiera casar con mi esposa, pero imagínense, ¿no? Lo que fue para nosotros dar ese paso, eh, pensando así, ¿qué es lo que va a pasar después, ¿no? Yo hasta ese entonces no sabía de la gravedad de mi enfermedad, o sea, sabía que tenía un cáncer, pero no sabía que era tan grave, y de hecho un médico le había dicho a mi esposa eh, que no quedaba mucho tiempo más. Entonces, imagínense cómo mi esposa transitó esos días, encima que le habían dicho que no me diga nada para no tirarme abajo y todo eso, cómo transitaba esos días muchas veces llorando sola en la madrugada, orando, clamando a Jesús. Realmente fueron momentos muy difíciles. Y después de que nos casamos, pasó una semana más o menos y empecé a empeorar mucho. Empecé a empeorar mucho, mucho, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en ese entonces, bueno, ya yo estaba orando, mi esposa estaba orando, mis padres estaban orando, amigos estaban orando, personas que incluso yo ni conocía estaban orando por mí y parecía que Jesús no contestaba, que cada vez, al contrario, ¿no? Cada vez estaba empeorando más y más. Y no podía entender eso. Yo recordaba las historias de la Biblia, Jesús, ¿no? Haciendo milagros, una mujer se lanza, agarra su manto y es sanada, Pedro pasaba caminando y la sombra de Pedro sanaba a personas, parecía todo tan así instantáneo, ¿no? Y de repente estamos acá orando, 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 clamando por sanidad y nada, y nada, y nada, y total silencio. En ese momento el enemigo empezó a aprovecharse mucho de la situación y hablar a mi mente y decirme, ¿no? Es que Jesús no te va a sanar porque vos sos un pecador, vos sos una basura. Hay gracia para todo el mundo, menos para vos, porque Jesús no te ama. Y bueno, así, ¿no? Empezó a taladrar mi mente con todas esas cosas y yo empecé a ponerme muy mal y encima para colmo en ese momento recordé el testimonio de una amiga que se llama Keila, que es oradora también del Ministerio de Momentos a Solas con Cristo, y una vez estaba contando un testimonio suyo, que ella estaba ahí en su casa preparando un almuerzo, ¿no? Porque iban a venir sus amigas del grupo pequeño para recibir el sábado juntas, y entonces ella quería hacer una ensalada para las amigas. Y estaba ahí cortando las verduras, tiqui, 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 y de repente se da cuenta que no tenía lechuga. Y ella es muy amiga de Jesús. Entonces le empezó a contar a Jesús, mirá, Jesús, no tengo lechugas, encima me quedé sin plata. Yo quería hacer una ensalada con lechuga para mis amigas. No da ni 5 minutos y le golpean la puerta, ¿no? Toc, 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 toc. Hola hermana, ¿cómo anda? Mire, sentí en el corazón que le tenía que traer esto, así que se lo traje. 3 bolsas de lechuga. Ahí, a los 5 minutos Jesús respondió su oración, ¿no? Y ahora imagínense, yo estaba ahí en la cama, todo dolorido, diagnóstico de cáncer, al borde de morirme,
y diciéndole a Jesús, Jesús, vos te importás por las lechugas de Keila, pero yo me estoy por morir de cáncer y vos no estás haciendo nada. ¿No te parece injusto, Jesús? Y me enojé con Jesús en ese momento. Hoy miro para atrás y digo, ¿no? Qué inconsciente, qué renacuajo espiritual, ¿no? ¿Quién soy yo para cuestionar a Jesús? ¿Quién soy yo para decir qué es lo que tiene o no tiene que dejar de hacer? Pero bueno, era lo que yo tenía en mi corazón en ese momento y se lo expresé. En Argentina se me estaban cerrando mucho las puertas para poder iniciar el tratamiento ahí en los hospitales. No sé por qué. Hoy yo considero que fue algo de Dios. Eh, pero como yo estaba ya muy mal, había bajado muchísimo de peso, pero acá en Brasil, en una ciudad que se llama Tubarão, mi tía, yo tengo una tía que vive acá, ella ya había trabajado en un hospital que tiene especialidad en oncología y entonces me dijo, Muri, venite para acá, yo hago todos los trámites para que puedas iniciar el tratamiento y todo. Y dije, bueno, vamos para allá entonces. Hablamos ahí con mi esposa, hablamos con mis papás y antes de viajar para acá, yo no iba a poder viajar porque ya estaba sintiéndome muy mal y gracias a Dios mandó una persona ahí que, si no me equivoco, trabajaba en la clínica Dentista Belgrano que me hizo pasar de urgencia para que me pudieran ayudar a recomponerme y todo eso para poder hacer el viaje. Siempre voy a estar agradecido ahí con la clínica por este gesto tan tremendo que hicieron, ¿no? Y, y bueno, viajamos de urgencia para acá, para Brasil, apenas llego me internan y me operan, me ostomizaron. Yo soy paciente ostomizado actualmente. Eh, Me pusieron, ¿no? Una bolsita que tengo acá, me hicieron como una intervención en el intestino, entonces por ahí es donde yo hago las heces y tal, tengo que acá tanto estar limpiando, vaciando y eso. Y al día siguiente que me hicieron esta operación, yo estaba en la cama, todavía ahí todo dolorido, y entra una doctora y me dice, mira, tengo una mala noticia para darte. Tu cáncer no tiene cura. Y ahí, chao, largué a llorar y dije, bueno, acá se terminó todo, acá es el fin, ¿no? Hago un paréntesis acá y a veces charlando así con mi esposa o con mi mamá me preguntaban, ¿qué hubieses preferido que te digan? Porque fue que a mí me pasó justo como los dos extremos opuestos, ¿no? Por un lado, cuando apenas me diagnosticaron, como que me lo amenizaron, me dijeron, no, tranqui, es un pólipo, yo no tenía ni idea qué era, y entonces me quedé como, bueno, tranquilo, no pasa nada. Y por otro lado, el otro extremo, de repente estoy en cama todo dolorido y viene y me dice, pluma, así la noticia, sin anestesia, ¿no? Tu cáncer no tiene cura. De un extremo al otro. Y a mí la verdad me hubiese gustado que por ahí sé que acá hay muchos profesionales de salud, ¿no? Por ahí sí, a alguno le interesa la opinión del paciente. Eh, ¿Qué me hubiese gustado a mí escuchar? A mí me hubiese gustado escuchar la verdad, pero con la esperanza en Jesús, ¿no? O sea, realmente saber la gravedad de mi asunto, pero llevándome a Cristo, llevándome a saber de que Él es el médico de los médicos y que todo está en sus manos, dándome esa esperanza, ¿no? Así no como decir, bueno, ya no queda más nada, sino como realmente en hacerme ver mi situación en la que yo estaba para entender, que lo que tenés es grave, pero no sin sacarme la esperanza, ¿no? Es decir, pero Jesús tiene poder para sanarte, Jesús tiene poder para hacer un milagro en tu vida. Y bueno, como no pasó en con ninguno de esos médicos, calculo que porque no eran cristianos y tal, a los 5 minutos de que entra esta doctora, entra mi tía, que no es adventista, no es cristiana, ella se autodenomina católica hallada, que sería como católica no practicante, por así decirlo, ¿no? Eh, Entra a la habitación, me agarra fuerte del pie así en la cama y me dice, vos sabés que Dios es el que tiene la última palabra. Y ahí fue como un shock para mí, así una lección de fe. Yo siempre creía que yo tenía que predicarle a mi tía, que tenía que hablarle de Jesús, de la esperanza y de su poder, y ahora mi tía me estaba predicando a mí, ¿no?
Y eso me impactó muchísimo y me dio esperanza de decir, che, es verdad, o sea, Dios es todopoderoso, pueden dar el diagnóstico que sea, pero Él tiene la última palabra acá. Entonces, bueno, empezó el tratamiento de quimioterapia y bueno, hay días muy difíciles, ¿no? Porque el cuerpo ahí hace la quimio, viene con todo, no hace distinción, hay entre células buenas y malas, ataca con todo, entonces vienen algunos efectos secundarios. Yo creo que gracias a Dios, por el hecho de durante toda una vida haber tenido una alimentación dentro de todo saludable, ¿no? Volato vegetariana, después ya casi al final ya un vegetariano más estricto y tal, ayudó a que los efectos no fueran tan fuertes. Sumado a eso también yo empecé a tomar fitoterápicos, ¿no? Como plantas hechas cápsulas, y creo que eso también me ayudó muchísimo en cuanto a la inmunidad y poder estar bien. Entonces acá tanto sentía alguna náusea, o creo que habré vomitado en todo el tratamiento una, dos veces, pero no más que eso, ¿no? Por ahí me quedaba así, después de la quimio, unos 3 días en la cama, pero no es algo así tan severo como veo que sucede con muchas personas. Y bueno, empezamos todo el tratamiento y tal, varias semanas, varios meses, aproximadamente a los, creo que 5 o 6 meses, me vuelven a hacer una tomografía y análisis de sangre. Y entonces yo estaba en la sala de espera, ¿no? Con el sobre en la mano, esperando para entrar al doctor para que me diga los resultados, qué había pasado en todos estos meses, pero no me aguanté y abrí el sobre y saqué ahí para tratar de ver si entendía qué era lo que decía, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Como les conté, yo tengo cáncer, tumor en el recto con una metástasis en el hígado, y la metástasis tiene 3 lesiones. En ese entonces medían aproximadamente, vamos a decir que creo que 14, 12 y 10 centímetros cada uno. O sea, realmente bastante grande. Y cuando abro el sobre así, veo que habían disminuido a la mitad, 7, 6 y 5. Ahí ya me quedé impactado, ¿no? Miro los marcadores tumorales, uno de 4.000 había bajado a 100 y el otro de 100 había bajado a 5. Y ahí me quedé así impactadísimo. En ese momento se me empiezan a llenar los ojos de lágrimas y le digo a Jesús, no, Jesús, vos me estás sanando, de verdad. Vos me amás, Jesús. Y ahí como que a pesar de seguir estando en la lucha, invadió en mi corazón una alegría y más esperanza para continuar en la lucha, ¿no? Y bueno, de a poco empecé a mejorar un poco más, a recuperar la fuerza, a recuperar peso. Mi esposa me empezó a ayudar de a poco a volver a caminar porque como estuve mucho tiempo o sea, mucho tiempo recostado, ya no tenía fuerzas básicamente, entonces cada día ella me dice, bueno, hoy tratemos de bajar aunque sea las escaleras. Entonces íbamos, bajando las escaleras, yo me agotaba y decía, no, ya está, volvamos, bueno, de más, volvíamos. Al otro día, "Che, bueno, intentemos caminar aunque sea hasta la esquina. Bueno, íbamos hasta la esquina, bueno, no de más, volvamos. Y así cada día un poquito más, de repente 1 cuadra, de repente 5 cuadras, de repente 10 cuadras, ¿no? El primer kilómetro caminando. Ese día, así miramos al cielo, lloramos juntos, agradecimos a Dios por ese milagro que estaba obrando. Y así de a poquito, caminando más y más, un día habíamos salido así para hacer nuestra caminata de la mañana. Y entonces le digo, a ver, espera, pongo así mis manos sobre sus hombros y de a poquito empiezo a trotar. Y ahí troté mi primera cuadra. Estaba emocionadísimo, llorando, ¿no? En lágrimas, ahí agradeciendo a Dios. Y de a poquito ahí nuevamente trotando, 2 cuadras, 5 cuadras, 1 kilómetro, 2 kilómetros. De repente mi esposa ya me decía, bueno, seguí vos porque yo ya no puedo seguirte al ritmo, ¿no? Y ahí seguía, a mí me encanta mucho, ¿no? Lo que es el deporte y correr y todo eso. Y hasta que llegó un día que hice 5 kilómetros trotando. Cuando estaba así llegando a esa marca así, yo no tenía otra cosa que levantar las manos al cielo, así agradecer a Dios por el milagro que estaba haciendo en mi vida.
También, como les contaba al inicio, uno de los síntomas que yo tuve es que estaba yendo muy frecuente al baño, aproximadamente unas 10 veces por día iba al baño antes de que me hospitalizaran, ¿no? Tuve que empezar a usar pañales y entonces desde el inicio, ¿no?, del tratamiento usaba pañales. Pero ahora que estaba poco a poco mejorando, em, de a poco empezó a disminuir la frecuencia con la que tenía secreciones, a punto de cuando llegó más o menos octubre, noviembre del año pasado, ya no tuvo que usar más pañal. Estábamos contentísimos ahí, festejando con mi esposa, ¿no? Una de las cosas también, después de este periodo que me dieron ahí las nuevas imágenes y todo eso, una señora de la iglesia le había pasado a mi esposa unos videos de la Fundación Las Delicias, donde la doctora Giovanna hablaba sobre los beneficios del ayuno en la quimioterapia. Y entonces empecé a aplicar el ayuno junto con la quimioterapia, ¿no? Un día previo a la quimio y durante la quimio pasaba en ayuno y eso me ayudó muchísimo a no sentir tantos efectos después de la quimio, ¿no? Era como que ya me levantaba del asiento, me volvía a casa tranquilo, sin ningún efecto ahí. Eso fue tremendo, ¿no? Así, hablando por ahí en un lenguaje no técnico, ¿no? Lo que me explicaba la doctora es que cuando uno está en ayunas es como si las células buenas se fuesen a dormir, pero las células malignas, las células cancerígenas siguen ahí en actividad y entonces la quimio es mucho más certera en ir a atacar ahí y no destruir tanto las células buenas, ¿no? Entonces también aplicando eso me ayudó muchísimo y bueno, poco a poco fui mejorando. Como nosotros tuvimos que cancelar nuestra luna de miel con mi esposa, eh, porque ya estaba sintiéndome muy mal, pero gracias a Dios nos habían dejado los pasajes en abierto para dentro de un año. Entonces ya se estaba por acercar la fecha final, ¿no?, de que nosotros podríamos usar los pasajes para viajar, pero yo como todavía estaba usando pañales, le decía a mi esposa, che, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros teníamos pasaje para ir a una playa en México, ¿no? Y le decía, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir en pañales a la playa, nos vamos a quedar ahí tirados en la arena en pañales, re incómodo, ¿no? Y después ella decía, no, vos tranquila, mira, con que estemos ahí juntos en la arena, tranquilos, para mí ya está más que bien, vos ni te preocupes. Pero yo ya había ido a México una vez con mi hermano a esa playa y habíamos tenido la oportunidad de ir a hacer snorkel, ¿no? Ahí por abajo del agua, habíamos visto peces de todos los colores, el agua tremendamente cristalina, tortugas marinas, mantarrayas, estrellas de mar, de todo, algo impresionante, así realmente la creación de Dios en el mundo marino, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de que mi esposa también pudiera ir a ese lugar a conocer eso. Entonces todos los días empecé a orar a Jesús y decirle, Jesús, mira, no te pido ni siquiera la sanidad, te pido que simplemente me des energía para poder llevar a Miru, a mi esposa, a ese lugar y que ella también pueda ver esas maravillas del mundo acuático, ¿no? Entonces empecé a orar, de poco empecé a mejorar al punto que, bueno, como les contaba, antes de viajar a México ya no tuve que usar pañales. Milagrosamente ya no tuve que usar pañales, gracias a Dios. Llegamos a México, compramos los tickets del ferry que nos llevaba a esta isla para hacer snorkel. Llegamos ahí, nos subimos a un barquito, una lancha que nos llevaba mar adentro. Ahí nos dieron nuestro chaleco, nuestro visor, nuestro tubito, ¿no?, para respirar y nos zambullimos. ¡Guau! Cuando abrimos los ojos ahí abajo del agua, ¿no? Una cosa increíble, agua cristalina, peces de colores, las tortugas marinas, mantarrayas, y nosotros nos mirábamos por abajo del agua con mi esposa, haciendo señas ahí, no, está increíble, esto está tremendo. Bah, estábamos re contentos, ¿no? Y de repente estoy así nadando, mirando todo eso, y le digo a Jesús, Jesús, qué cosa increíble. Muchas gracias, Jesús, por haber contestado esta oración y haberme permitido venir acá con mi esposa. Y en ese momento Jesús impresiona mi mente y me dice, Muri, acá están tus bolsas de lechuga.
Muri, acá están tus bolsas de lechuga. Ahí mis lágrimas llenaron un poquito más el nivel del mar, ¿no? Increíble, hermanos, increíble. Y ahí fue como que Jesús me dijo, ¿no? Me hizo ver algo que él ya le había mostrado a mi esposa mientras yo estaba internado. En esas madrugadas donde mi esposa lloraba sola con Jesús y le pedía por sanidad, sanidad para Muri, sanidad para Muri. En una de esas madrugadas Jesús le dijo, Miru, lo más importante para Muri no es su sanidad, es su salvación. Y ese día ahí en México, Jesús me volvió a recordar eso y me dice, Muri, yo puedo contestar todas tus preguntas, yo puedo darte respuestas así, yo puedo sanarte el cáncer así, yo te puedo dar una bolsa de lechugas así, yo te puedo llevar a México a pasar una luna de miel con tu esposa así, en un instante. Pero lo que más quiero hacer en tu vida es salvarte. ¿De qué serviría contestar tus preguntas, sanarte del cáncer, llevarte a Cozumel, darte una bolsa de lechugas, pero que vos no tengas salvación? Que vos no te encuentres conmigo y no tengas salvación. Y ahí ese día yo entendí, ¿no? Lo más importante para Jesús no era mi sanidad, sino mi salvación. Sé que Él tiene poder para sanarme de una vez por completo, pero todo lo que pasé con Jesús a lo largo de este proceso en el cáncer me llevó a estar más íntimamente con Él, al punto de que hoy en mi oración, yo hago una oración, hay una oración que le estoy haciendo a Jesús que es como que me cuesta un poco, pero a la vez sé que es lo mejor. Yo le digo a Jesús, Jesús, a mí me encantaría que me sanes al 100% y sé que tenés el poder para hacerlo, pero si el sanarme me va a hacer que en algún momento me termine alejando de vos, prefiero que me mantengas así. Porque sé que en el cielo Jesús me va a dar sanidad por completa y ahí ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más cáncer, no va a haber más enfermedad, ¿no? Pero para poder estar en el cielo, tengo que estar con Jesús acá en la tierra primeramente, ¿no? Como dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? El que tiene una relación con Jesús tiene vida eterna. Y es impresionante porque justo esta semana estaba leyendo, ¿no?, el libro La oración de Elena de White, y hay un capítulo, una sección ahí que habla sobre la oración y la sanidad de los enfermos. Y ella dice que necesitamos orar con fe por la sanidad, pero también con humildad y pedir a Dios eso, pedir a Dios sanidad por el enfermo si es su voluntad, porque Él conoce nuestro corazón y Él ve el futuro. Y entonces decirle, Jesús, si vos ves que en el futuro, si yo al estar sano me voy a alejar de vos, no lo permitas. Pero si vos ves que va a ser, mi sanidad va a ser para tu gloria y para llevar a más personas a tus pies, entonces que así sea, pero que sea hecha tu voluntad. Y nada, de todas estas experiencias, creo que saco muchas enseñanzas y que, bueno, en este momento ¿no? Jesús me da la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes que son médicos, doctores del área de la salud, profesionales de salud. Y nada, si hay algo que como paciente me gustaría incentivar a que hagan también con sus pacientes, es mostrarles a Cristo en todo momento, siempre. Que el paciente sepa que lo más importante, primero, no es su sanidad, sino su salvación. Y que una vez que estén con Jesús, ahí, bueno, ahí Jesús puede hacer todo el milagro, ¿no? Pero lo más importante, primeramente, es que entreguen su corazón a Jesús, porque esa es la garantía de nuestra salvación. Y Jesús es el que puede hacer el milagro en nuestra vida a través de todos los consejos que nos dejó, ¿no? A través de los 8 remedios naturales, a través de la alimentación, a través de barroterapia, hidroterapia, bueno, a través de todas las cosas que él viene aconsejando a través de los años, ¿no? En los libros de Elena de White y tantos otros descubrimientos que se vienen haciendo, pero el que hace el milagro a través de esas cosas es Cristo, ¿no? Es nuestro Jesús. Él tiene poder. Los elementos en sí no tienen poder. Cuando Él mandó, Él puso el barro en los ojos del ciego, ¿no? Y lo mandó al estanque. El barro no es el que tenía el poder. El que tenía poder para hacer eso era Cristo. Y a través de eso que Jesús le mandó a hacer, a través de ese barro, Él estaba probando la fe de ese hombre, ¿no?
así como también actualmente prueban nuestra fe, ¿no? La mayoría de los tratamientos que nosotros creemos como iglesia eh, van en contra de las cosas que dice el mundo. Parecen, siempre los caminos de Dios parecen ser ilógicos, ¿no? Parecen ir en contra de lo que otros muestran, ¿no? Por ejemplo, la salvación para el pueblo de Israel, abrir el mar rojo, ¿no? No tenían que hacer nada, simplemente ahí orar, levantar la vara, ¿no? Y se abría el mar y pasaban ahí caminando. Para vencer a la muralla de Jericó, no tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer nada, tuvieron que rodear ahí 7 veces y el último día otras 7 veces más, pero confiando, ahí iba el arca adelante de ellos, ¿no? Eran métodos que parecían que no tenían sentido, pero justamente esos métodos son los que prueban nuestra fe. Y muchas veces, ¿no? Los métodos saludables que Jesús nos enseña, nos viene enseñando a lo largo de todos estos años, parecen no tener sentido, pero Jesús está probando nuestra fe. Y cuando nosotros nos encomendamos a Él a través de esos métodos, Él hace la cura en nosotros, ¿no? Una cosa que a mí me chocó mucho por varios años y que por eso también llegó un momento así como que no tenía más ganas de ir al médico, era que, o sea, desde chico iba al médico por ahí a hospitales o clínicas que no eran adventistas y tal, y siempre o me criticaban o burlaban mi tipo de alimentación, como yo era lacto vegetariano, decía, no, no, eso no va y tal. Hasta que un momento nos habíamos mudado a Buenos Aires y entonces fui a la clínica Belgrano. Y bueno, dije, bueno, acá ahora Clínica Belgrano, ¿no? De todos adventistas y tal, pero no, o sea, lamentablemente no era así. Y un día me fui a atender con un doctor y cuando le conté que, o sea, lo que estaba pasando y que le dije que era vegetariano, me dijo, no, entonces no te vas a curar. Si no comes pescado y carne, no sé qué, no te vas a curar. Y entonces yo me quedé muy triste porque era como decía, ¿cómo puede ser un doctor de nuestra institución me está diciendo que está yendo en contra de lo que ya nos dice el espíritu de profecía, ¿no? Que si no, o sea, están yendo en contra de los métodos naturales. Y eso como que me pinchó, me bajoneó de decir, no, bueno, ni siquiera dentro de la institución adventista voy a encontrar a alguien que esté de acuerdo a los principios saludables. Y pasaron unos años y encontré un joven de Brasil que se llama Jean Eidler, que él es nutricionista y psicólogo, y el tipo es enorme, ¿viste? Unos músculos tremendos así, y ¿qué me llamó mucho la atención? Que él llegó a ese estado físico siguiendo todos los consejos de los libros de Elena White, consejos sobre régimen alimenticio, consejos sobre salud. Yo me quedé impactado, ¿cómo puede ser? Yo hasta ahí creía, no, no, los vegetarianos siempre vamos a ser flacos, tal. Y lo más impresionante, me llamaba la atención que este joven comía solo 2 veces por día, hace ayuno intermitente, ¿no? Y Elena White habla acerca de que es mejor comer solo 2 veces por día que tres en muchos casos, ¿no? Me quedé impactado así, wow, un joven que tuvo fe en lo que Jesús inspiró a Elena de White, empezó a ponerlo en práctica realmente junto con su entrenamiento físico y llegó a ese estado, ¿no? Y me quedé como, wow, qué tremendo. Y entonces eso quería compartir también. En primer lugar eso, ¿no? Que siempre que vayan a atender a un paciente, eh, piensen en la salvación de ese paciente primeramente. Piensen en cómo los atendería Jesús si estuviera acá. Y llevarlos a Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es el que tiene poder para operar el milagro. Y en lo máximo que podamos, aplicar primeramente en nuestra vida, ¿no? Y después también aconsejar a nuestros pacientes a llevar un estilo de vida lo más saludable posible a través de las cosas que Jesús ya viene orientando, no tanto a través de la Biblia como a través del espíritu de profecía, para realmente tener salud y orientar al paciente a que tenga fe en los métodos que muchas veces parecen eh, no, no convencionales, ¿no? Los métodos de Jesús. Pero tenemos fe de que si por su palabra Él lo dice, Él lo va a hacer. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Muri. Es un testimonio. Antes de darle paso a Werner, eh,
con él vamos a hacer el cierre. Voy a dejar ahí en el chat también una página que tiene Muri con Miru de YouTube para que los que quieran escuchar más de ellos o saber más de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así que lo voy a compartir aquí en el chat y ya. Doctor Werner, quedamos ya con usted. El Bueno, doctor buenas Werner noches a de todos. Argentina. Gracias. Este, no, la verdad que Muri has dado un testimonio hermosísimo. Te agradezco muchísimo. Yo creo que todos te agradecemos muchísimo por dar este testimonio. Testimonio de fe, también de momentos de duda, pero yo creo que yo habría tenido mucho más dudas que vos si me habría pasado lo mismo. Pero bueno, Dios, cuando nos ponemos en sus manos, Dios es el que hace ese milagro, que creo que el milagro más grande es la salvación, y eso es algo que es muy, muy superior a cualquier cosa que podamos obtener acá en la tierra. Y bueno, Muri, eso lo has demostrado muy bien y te agradezco mucho, mucho por ese mensaje que es muy lindo. Gracias también por tu consejo como paciente. ¿Sí? Acá te habla un médico ya bastante viejito. Entonces, gracias por tu consejo como paciente. Este, es algo sí, es algo que tenemos que dar cabida a ese consejo, todos los médicos que estamos acá escuchando. Es algo que no hay duda que son palabras que tienen que caber en nuestra cabeza porque es muy importante lo que dijiste, no es para nada algo liviano, es algo muy serio lo que dijiste. El hecho de respetar lo que piensa el paciente, de su forma de vivir, su decisión de comer saludablemente, de interiorizarse lo que piensa ese paciente es muy, muy valioso. Pero bueno, sobre todo la salvación, tenemos que mostrar a Cristo y eso es algo maravilloso, ¿sí? Nuevamente, gracias Muri, gracias a vos, a tu esposa por este testimonio hermoso. Y bueno, me parece que hacemos una oración, ¿sí? Para finalizar, este, y ya concluimos. Oremos entonces. Querido Padre que está en el cielo, te doy muchas gracias porque tú nos amas tanto. Gracias, Padre, porque tú tienes esas formas extrañas de trabajar que por ahí en el dolor, con el sufrimiento, nos hablas, nos muestras muchas cosas que por ahí, no sé, nos muestras de esa forma que por ahí no es la que más nos gustaría, pero tú tienes esas maneras porque conoces perfectamente cómo somos nosotros y sabes cómo tiene que llegar a nuestros corazones. Padre, aquí estamos personas humildes, personas con debilidades, con caídas, con momentos fuertes, y queremos decirte simplemente que queremos entregar tu vida a ti, nuestra vida a ti. Queremos que la salvación sea lo más importante de nuestra vida, que nos alejemos de toda distracción que nos hace pensar que es importante, pero que al final nos termina alejando de ti. Y ayúdanos a que realmente sea nuestra preocupación la salvación, pero no solamente nuestra salvación, sino la salvación de cada persona con la que estamos, de nuestra familia, nuestros hijos, la salvación de los vecinos, de cada persona con la que podamos tener contacto. Ayúdanos a mostrar tu amor, ayúdanos a mostrar que se puede vivir distinto, pero sobre todo ayúdanos a mostrar la esperanza de la vida eterna, que es algo maravilloso. Padre, bendice a cada uno de los que están aquí en este grupo, bendice mucho a Muri, a su esposa. Sabemos que tú tienes grandes planes para ellos, para que sigan predicando tu evangelio. Así que, Padre, sigue utilizándolo así como lo estás haciendo ahora y gracias por ese ministerio de ellos dos. Padre, dirige todo para alabanza y gloria tuya siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano.